Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a terminar esta serie de videos de cosmología con uno de los temas más importantes, ¿verdad? Quizás para ustedes seguramente, o más interesantes que seguramente les llaman la atención, que son los agujeros negros. Al igual que en los videos anteriores, todo lo que voy a tratar en este video es teórico. Sí hay algunas cosas experimentales, por supuesto, ¿ya? Ejemplo, alguna parte de la naturaleza de los agujeros negros en sí, pero la gran parte son teorías, ¿ok? Porque nadie ha ido a un agujero negro, ¿cierto?, a observarlos como tal, ¿verdad? Así de ser, ¿ok? Pero en sí los agujeros negros, ¿verdad? Son uno de los objetos también, además con la materia oscura y la energía oscura que hablamos en el video anterior, ¿verdad? Son objetos bien misteriosos que fueron observados hace relativamente poco, ya hace 5 años atrás solamente, 5 años recién, desde que se observó por primera vez un agujero negro, ¿bien? En la cual agujeros negros en sí concentran una gran cantidad de masa, o sea, una gran cantidad de materia, ¿cierto? En un punto, ¿ya? Digámoslo en un centro, ¿ok? Viendo que en el espacio no hay centro, pero en un punto central, ¿cierto? De ese objeto, ¿ok? ¿Verdad? Para que el campo gravitatorio, ¿cierto?, de ese objeto, porque al fin y al cabo un agujero negro es una estructura, ¿cierto? ¿Ya? No permita que ninguna partícula pudiese escapar de ellos, inclusive la luz. Ahora, vamos a ver en este video que sí hay partes del agujero negro en el cual la luz todavía puede escapar, ¿ok? Pero los agujeros negros, ¿cierto?, son objetos que tienen una gravedad muy alta, ¿ya? Que evita, ¿cierto?, que los cuerpos puedan escapar de ese agujero. Ahora, este caballero seguramente ustedes lo pueden conocer, ¿cierto? Se llama Stephen Hawking, ¿ya? Que nos dejó, ¿cierto?, en el 2018, ¿ya? Fue un gran físico, ¿cierto? Ya, relativista, ¿verdad? Cuántico también, ¿ya? Que estuvo detrás, ¿cierto?, de los estudios acerca de los agujeros negros en un primer comienzo, ¿ya? Y obviamente, aun cuando los agujeros negros, ¿cierto?, no permiten escapar la luz, ¿cierto? Hawking, ¿verdad? Describió una radiación que podía emitir, ¿cierto?, los agujeros negros, que él la llamó radiación de Hawking, ¿cierto? Que la descubrió, ¿cierto? O la describió, mejor dicho, en la década del 70, ¿cierto? Hace más o menos 50 años atrás aproximadamente. ¿Ok? ¿Ya? O sea, los agujeros negros no emiten luz, absorben la luz y no la dejan salir. Pero Hawkins decía de que sí emitían un tipo de radiación, ¿ya? La materia oscura no. Recordemos que la materia oscura del video anterior no emite ningún tipo de radiación como tal. Esa radiación de Hawkins no proviene de dentro del agujero negro, ¿ya? Como lo vamos a ver después en la siguiente imagen, sino que del disco de acreción, ¿ya? Que generalmente a ese disco de acreción, que es el borde del agujero negro, se le llama horizonte de sucesos o de eventos, ¿ok? Ese es el borde del agujero negro. Pensemos que el agujero negro es como un remolino, por así decirlo. No es como, obviamente, cierto, un hoyo negro, ¿verdad?, que atraviesa directamente. No, ¿ya? Es como un vórtice, si lo queremos decir así, ¿ya? Un remolino, que también funcionaría igual. Pero ahora lo vamos a ver, ¿cierto?, ya en esta imagen, ¿ya? La gravedad de un agujero negro, ¿cierto?, provoca una singularidad. ¿Se acuerdan de ese término que lo vimos en el primer video de esta sección de videos, ¿cierto? Esta serie de videos, ¿verdad?, de cosmología. Bien, ¿ya? Esa singularidad, ¿cierto? ¿Cierto? Va a producir una superficie cerrada, ¿cierto? Ya, y va a tener un borde, ¿cierto?, que se llama horizonte de sucesos, ¿ya? Este horizonte de sucesos, o este límite, digamos así, para la región del agujero negro del resto del universo, ¿ya? Vendría siendo el límite. En principio, en ese borde, en ese horizonte de eventos, ¿verdad? La luz todavía podría escapar, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama velocidad de escape, que es la velocidad con la cual un objeto puede escapar de una estructura cósmica. Ejemplo, para que los cohetes salgan de la Tierra, deben alcanzar una velocidad aproximada de 11 kilómetros por segundo. Eso significa de que, por ejemplo, el cohete, que no tiene una velocidad tan alta, ¿cierto?, en un comienzo, generalmente tiene que dar vueltas, ¿cierto?, a la Tierra primero para alcanzar esa velocidad y después salir, ¿cierto?, del planeta.
Los cohetes más modernos, ¿cierto? Alcanzan esa velocidad rápidamente y pueden salir directamente, ¿ya? Pero anteriormente, ¿verdad? Tenían que dar varias vueltas a la Tierra para poder alcanzar esa velocidad y salir, ¿cierto? Obviamente de la atmósfera y también salir de la Tierra misma, ¿ya? En el caso de la velocidad de escape, ¿cierto? De un agujero negro, dentro del agujero negro, la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, es decir, es mayor que 300 millones de metros por segundo. En cambio, ¿ya? Eh, en el borde, ¿cierto? En el horizonte de eventos, eso es un poquito menos que 300 millones. Por ende, la luz todavía podría escapar. Y es esa radiación de Hawking, ¿cierto? Que Stephen, ¿cierto? La describió en la década del 70. ¿Ya? La curvatura del espacio-tiempo es estudiada por la relatividad general. Muchos hablan de que los agujeros negros son los mal llamados agujeros de gusano, que pueden ir a otros universos o a otras épocas de tiempo, ¿ya? Pero la relatividad general, ¿cierto? Fue el primer indicio, ¿cierto?, que permitió demostrar la existencia de los agujeros negros, ¿ya? Obviamente, ya como tal, si tenemos esta fotografía que vamos a ver más adelante, ¿ya? En el cual, y también leemos al principio de estos videos, ¿ya? Que ya en sí el agujero negro como tal existe, o sea, sabemos que está ya, sabemos que hay una imagen real que lo podemos ya ver con claridad, ¿cierto? Y también se ve la radiación de Hawking, ¿cierto? ¿Ya? Pero como la relatividad general, ¿cierto? Perdón, la relatividad general, ¿verdad? Es el primer indicio, ¿cierto? De la existencia de estos agujeros negros, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? Ya una descripción del agujero negro como tal, ¿cierto? Una descripción un poquito más científica, ¿cierto? Ya en el cual la partícula, ¿cierto? Si ustedes ven acá, hay una línea punteada, ¿cierto? Voy a usar el mouse de acá. Acá tenemos una línea punteada, ¿cierto? Que es obviamente, el horizonte de eventos, ¿ya? Pasando ese límite, ya estoy dentro del agujero negro. Es decir, no tengo forma física ni matemática de poder escapar y voy a caer hacia una singularidad, ¿cierto? Recordemos que la singularidad es un punto teórico que describe el origen de algo. Significa que si yo caigo, ¿cierto?, hacia ese punto, voy a llegar al punto donde se formó específicamente el agujero negro. Como dije, hay algunos que afirman de que está a otros universos, a otros tiempos, pero eso no se sabe. Obviamente eso parte también mucho de la ciencia ficción, ¿cierto? En general. Si estoy fuera de ese horizonte de eventos, si estoy más arriba, digamos así, ya voy a estar todavía con la capacidad de poder escapar de ese agujero negro. Y ese es el punto donde la luz específicamente, no creo que una persona esté aquí porque obviamente la gravedad sigue siendo alta, la luz en ese punto todavía puede escapar. Y esa radiación que emite el agujero negro, que es la radiación de Hawking. Es decir, 50 años después, la radiación de Hawking, ¿cierto?, fue demostrada observacionalmente, ¿ya? Y es la imagen que todos conocemos del agujero negro. Y después el James Webb, por ejemplo, sacó una imagen mucho mejor ya de un agujero negro, que es mucho más detallada, ¿ya? Pero que la radiación de Hawking eh, ¿cómo se dice? La radiación de Hawking se demostró que existía. Entonces, un agujero negro, ¿cierto?, no es materia oscura, sino que es algo que existe. Es parte del 5% que les hablé en el video anterior, ¿ya? Aunque previamente, cierto, se demostró que en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, cierto, todos los agujeros negros deberían tener una geometría cuasi esférica. ¿Qué significa eso? Que los agujeros negros son casi esféricos. ¿Ya? Para representarlo como un vórtice, ¿cierto? Es una representación como tal, pero en principio, ¿cierto? De acuerdo a la matemática que dijo Hawkins, Ellis y Penrose, un agujero negro sería cuasi esférico. Entonces sería un punto, ¿cierto? Casi esférico, ¿verdad? Y que generalmente por la gravedad genera también este horizonte de eventos, ¿ya? Eso sí, para saber cómo está demostrado un agujero negro, tengo que fijarme en tres cantidades. La masa del agujero negro, que para formar un agujero negro tienen que tener una masa inicial, una estrella o un cuerpo tiene que tener 30 veces la masa del Sol inicial. Eso significa de que si la masa del Sol actual es 2 por 10 elevado a 30, ¿cierto? Para que una estrella termine con un agujero negro, su masa inicial cuando se forma tiene que ser 30 veces esa masa. La segunda es la carga eléctrica, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Como está compuesto de materia, también tiene cargas eléctricas, igual que nosotros, ¿ya?
el momento angular. El momento angular, ¿cierto? Lo vamos a ver también después en la siguiente, ¿cierto? Sección de videos que tiene relación con el tema de la rotación de los cuerpos en general. Y que habla específicamente, ¿cierto?, de que cuando un cuerpo rota, experimenta una cantidad de movimiento para que pueda rotar. Realmente relaciona mucho con el torque, ¿cierto?, que es la causa, ¿cierto?, que genera una rotación. Si yo hago esto, ¿cierto?, ¿cierto?, es un torque, ¿ok? Entonces, esas tres cantidades, ¿cierto?, permiten describir, ¿cierto?, esta forma casi o cuasi esférica, ¿ya? Eso es una representación, por supuesto, de un agujero negro, ¿ya? En 2016 se detectaron las primeras ondas gravitacionales, ¿ya? Que se supone que se produjeron por la fusión de agujeros negros. Eso, como dice ahí, permitió determinar que sistemas binarios son de agujeros negros, o sea que son dos agujeros, ¿cierto?, en uno solo. ¿Ya? Es como cuando las galaxias se puedan fusionar las galaxias, por ejemplo, la galaxia con la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, o sistemas binarios, sistemas, perdón, binarios de estrellas también. ¿Ya? Como dice también ahí. En su punto, ¿cierto? Se apoyaba la observación, perdón, astronómica por medio de la emisión de rayos X, ¿cierto? De estrellas binarias y galaxias activas. O sea, los rayos X, ¿cierto? Los rayos X, perdón, fueron fundamentales para la observación de estos agujeros negros, ¿cierto? Binarios, por así decirlo, ¿ya? Y que también, ¿cierto? Daba lugar a que pudiesen fusionarse. Ahora, 2016, ya estamos en 2024, por tanto, y la primera fotografía, ¿cierto? Fue el 2019, así que todavía esto era parte de la teoría que se tenía en esos momentos del agujero negro. Pero apareció esta fotografía. Y esta fotografía fue tomada, ¿cierto? Ya acá, ¿cierto? En el norte de nuestro país, de hecho, ¿ya? Eh, fue tomada el 12 de abril de 2019, como dije, hace ya casi 5 años atrás, ¿ya? Y eh, es un agujero negro que se encuentra en la galaxia M87. De hecho, el M, cierto, es parte del catálogo Messier, que es la clasificación de las galaxias, también de algunas estrellas, ¿ya? Y pudo demostrar, ¿cierto?, de que este brillo, ¿cierto? Se fijan que acá está, obviamente, esta parte que es casi esférica, ¿cierto? Esta circunferencia que hablaba, ¿cierto? Hawkins, Ellis y Penrose, ¿cierto? Casi esférica que está determinada por la masa, la carga eléctrica y el momento angular. Y lo que está afuera, ¿cierto? Es el horizonte de eventos, ¿ya? Que está obviamente descrito por la radiación de Hawkins, ¿ya? Esa radiación, ¿cierto? Ese brillo que emiten los agujeros negros es esa radiación de Hawkins, que es la radiación que se encuentra efectivamente en el horizonte de eventos. Ahora, las temperaturas de un agujero negro sobrepasan los 12 millones de grados Celsius, es decir, unas 2000 veces superior a la temperatura de la superficie del Sol. Pensemos que en el Sol, ¿cierto? La temperatura superficial aproximadamente son 6000 Kelvin, ¿ya? O 5800 grados Celsius aproximadamente, ¿cierto? 5700 grados Celsius aproximadamente. Estas son unas 2000 veces mayor, ¿ya? Entonces, hay que pensar de que generalmente ya un agujero negro tiene mucha temperatura y mucha gravedad. Ya, como dice ahí, puede atraer gran parte, ¿cierto?, del gas que está alrededor. Y el gas, como es tan liviano, ¿cierto?, va a ser atraído naturalmente por, obviamente, un agujero negro. ¿Ya? Pero sí, la naturaleza del agujero negro todavía se está determinando a través de esta fotografía y muchas fotografías más que han ido, ¿cierto?, apareciendo después del 2019. Ya pensemos que, por ejemplo, el James Webb del 2022 también tomó una fotografía de un agujero negro mucho más nítida y mucho más detallada de este mismo agujero negro, específicamente. Entonces, también ahí hay que tener en cuenta de que eh, el estudio, perdón, del agujero negro todavía se mantiene, ¿ya? Y el legado de Hawking, ¿cierto?, también se mantiene con el pasar, ¿cierto?, de las generaciones. Y obviamente, seguramente, en algún momento ustedes también van a presenciar, ¿verdad?, Eh, el nacimiento, ¿verdad?, de cómo es realmente un agujero negro, ¿cierto?, de qué está compuesto realmente, o se puede atravesar un agujero negro o no, no se sabe, ¿ya? Pero sí, obviamente, la humanidad como tal, ¿cierto?, tiene que llegar en algún momento a saber cómo es un agujero negro en sí. Existe. Bueno, ya sabemos que existe. Ya que emite brillo. Poco, pero lo emite. La radiación de Hawking. Los agujeros negros se producen por el colapso gravitacional, perdón, de una estrella. Ya lo dije al principio, de una masa inicial de 30 veces la masa del Sol. ¿Ya? Es decir, que por ejemplo, no sé, pues, cuando yo nací, pesé 4 kilos, por ejemplo,
¿ya? Aproximadamente, ¿ya? Y, por ejemplo, una estrella cuando nace tiene que tener 30 veces la masa del Sol actual, o sea, 6 por 10 elevado a 32, a 31, perdón, ¿ya? Y obviamente, cierto, sería un agujero negro, ¿ya? Obviamente va a colapsar en un punto, ¿cierto? Que sería la singularidad, ¿verdad? De ese agujero negro, esa estrella, y absorbe toda la gravedad, ¿cierto? En este colapso gravitacional que se especifica ahí en la diapositiva. La fuerza gravitatoria de la estrella comienza a ejercer fuerza sobre sí misma, o sea, tiende a implosionar, digamos, en un punto que es la singularidad. Así como se describe el Big Crunch, es muy parecido, ¿cierto?, al tema de la formación de un agujero negro, ¿ya? Produciendo en principio una masa de pequeño volumen, ¿cierto? ¿Ya? Hasta que toda la masa se reúne, ¿cierto? Y se forma este agujero negro, ¿ya? La misma gravedad de la estrella va a empezar a aumentar hasta producir este vórtice, ¿cierto? O este cuerpo cuasi esférico para producir esta atracción gravitacional, ¿cierto? En torno a ese punto. Cuando la fuerza de atracción, ¿cierto? Es lo suficientemente alta, la luz no puede escapar, ¿cierto? Del agujero negro. Tiene sentido, obviamente. Tiene sentido porque a medida, ¿cierto?, de que absorbe, ¿cierto?, energía, ¿verdad? O atrae, ¿cierto?, los cuerpos, va formando una cantidad mucho más grande, ¿cierto?, de materia. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay adentro del agujero negro? No se sabe. Como les digo, se habla de una singularidad porque es un punto teórico, ya para describir el punto donde se forma. Pero ¿se puede atravesar un agujero negro o no? No se sabe. Déjenos en los comentarios, ¿cierto? Si creen saber qué hay dentro de un agujero negro o qué hay, ¿cierto? Ahí ustedes pueden dejarlo en los comentarios para que podamos discutirlo, ¿cierto? Ahí también en los comentarios. Acá tenemos algunos tipos de agujeros negros, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Como les digo, son representaciones, por supuesto, de agujeros negros, ¿ya? Eh, que utiliza mucho la ciencia ficción, ¿cierto? Muchos sistemas eh, computacionales también, ¿cierto? Han hecho simulaciones de agujeros negros, pero ninguno se basa, obviamente, en la imagen real, por supuesto, ¿ya? Hay uno sí, que es el que está acá, voy a usar el mouse, que es este de acá un poco que se basa en principio, ¿cierto? En el tema de la radiación de Hawkins, más específicamente, que se fijan un poco cuando se forma en ese punto, es muy parecido al agujero que utilizan en Interstellar, ¿ya? Pero obviamente si estos son representaciones, ¿ya? Ahora, obviamente nosotros tenemos tipos de agujeros negros. Ahora, ¿qué es un agujero negro? ¿Cierto? Es una estrella, ¿verdad? Es un cuerpo, es una estructura, ¿cierto? Que colapsa gravitacionalmente en un punto y que cuya masa inicial, ¿cierto? Tiene que ser 30 veces la masa del Sol actual, ¿cierto? Atrae mucha cantidad de energía, tiene una gravedad muy alta y la luz no puede escapar desde dentro del agujero negro. Como se descubrieron, ¿cierto? ¿Ya? Perdón. Como se descubrieron, ¿cierto? Obviamente, a través, obviamente, de efectos, ¿cierto?, gravitacionales, ¿verdad? Se dio cuenta, ¿cierto?, de que habían cuerpos de que atraían cierta gravedad, ¿cierto? Se producían deformaciones en el espacio, ¿cierto? Que permitían, ¿verdad?, esta atracción de cuerpos en el espacio. ¿Cómo se forma? Bueno, ya lo dijimos, un caso, ¿cierto?, gravitacional, ¿cierto?, en torno a un punto, ¿verdad?, hasta que toda la masa colapsa, ¿cierto?, de la estrella inicial en este caso, colapsa en ese. ¿Cuál es la finalidad que tiene el agujero negro en la cosmología? Bueno, saber obviamente y entender el funcionamiento de muchas estructuras cósmicas, al igual que la materia oscura, ¿ya? Y que obviamente da lugar, ¿cierto?, a saber realmente si es posible viajar a otros universos o no. Al fin y al cabo, la cosmología también es parte, obviamente, perdón, los agujeros negros también son parte, ¿verdad?, de los grandes misterios, ¿cierto?, que también están en el universo. ¿Ya? Y también podría saber realmente cómo se puede terminar el universo, también cómo se formó también. El tema de la singularidad también influye mucho dentro de aquello. ¿Cuál es la condición que debe tener una estrella? Bueno, déjenlo en los comentarios, ¿cierto? Y ahí van a ver realmente si están atentos al video o no. ¿Ya? Bueno, para finalizar, ¿cierto?, este videito, ¿cierto? Y esta sección de videos de cosmología, tenemos los tipos de agujeros negros, que no es un tema muy, muy largo, por supuesto. Ya son mucho de lo que es teoría. ¿Ya? Y obviamente ya sabemos que los agujeros se colapsan, ¿cierto?, en un punto, ¿cierto? Tienen que tener 30 veces la masa del Sol, ¿ya? Y que hay cuatro tipos de agujeros negros, ¿cierto? Que son el de Kerr, el de Reisner-Nordström, el de Kerr-Newman, ¿cierto? Y el de Schwarzschild, ¿ya?
Ahí los nombres, no sé si están bien dichos, pero ahí, si después usted, ¿cierto? O alguien, ¿cierto? Algún físico que esté aquí viendo este video, seguramente ahí también me puede corregir los nombres porque es mi pronunciación, ¿cierto? Es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Pero que puedo hacer, aquí corresponde cada tipo de agujero negro. ¿Ya? Bueno, aquí obviamente voy a bajar un poquito la cámara si se ve bien, si no, ahí ustedes me pueden avisar. ¿Ya? Vamos a mover mejor, vamos a moverlo para aquí. Aquí sí se ve mejor. Acá tenemos otro tipo de agujeros negros. Ya no voy a leerles todo, por supuesto, porque no tiene sentido leer todo lo que está ahí. Sino que voy a explicarlo rápidamente, qué es cada uno. Vamos a ver ejemplos de qué. A ver, los cuatro tipos de agujeros negros tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, de que un agujero negro, como lo dijo Hawkins, Ellis y Penrose, tienen tres características muy fundamentales que son la masa, la carga eléctrica, ¿cierto?, y el momento angular. Pues bien, el agujero negro de Kerr, ¿cierto?, es un agujero negro que están rotando. Como está rotando, tiene un momento angular definido, ¿ya? No solo por su masa, sino que también, como dice ahí, por el momento angular, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Ya es el agujero negro de Kerr, ¿verdad? Es el que más se ajusta al colapso de estrellas supermasivas, estrellas muy grandes, 50 veces la masa del Sol, 60 veces la masa del Sol, etcétera, ¿ya? Es el que más, ¿cierto?, se ajusta a la realidad. Digamos, la gran mayoría de agujeros negros que existen son agujeros negros de Kerr, ¿ok? El de Reisner-Nordström, ¿cierto? No está rotando, pero sí tiene carga eléctrica. Eso significa, ¿cierto?, de que la singularidad que se forma también depende de la carga eléctrica o del campo eléctrico que se genera en el agujero, ¿ya? Depende, en este tipo de agujeros solo hay dos cosas que están influenciando, la masa y la carga eléctrica. Como es estático, ¿verdad? Está en reposo. Entonces, este agujero no está girando en torno a sí mismo. El de Kerr-Newman, ¿cierto? Tiene la combinación del de Kerr y el de Reisner-Nordström. O sea, rota, tiene carga eléctrica y también tiene una masa que lo está avalando. Bueno, todos tienen masa, por supuesto, ¿ya? Eh, Al rotar este tipo de agujero negro, ¿cierto? El de Kerr-Newman, ¿cierto? Se provoca un movimiento de cargas, ¿cierto? Ya en su interior que conllevaría a la generación también de un campo magnético. O sea, no solamente, ¿cierto? Tiene un campo magnético, sino que también, perdón, no solo, perdón, ahora sí, no solo tiene un campo eléctrico, sino que también tiene un campo magnético. Y el de Schwarzschild, también yo, le digo yo, como dije, no, ahí mi pronunciación, ¿cierto? Puede cambiar con el paso del video. Es un tipo de agujero negro que solamente depende de la masa. No está influenciada ni la carga eléctrica, ¿cierto? Ni el momento angular. O sea, es un agujero negro que está en reposo, o está quieto, digamos, no está rotando, y tampoco tiene carga eléctrica definida. ¿Ya? Digamos que este tipo de agujeros negros es más teórico, ¿ya? Porque es lo que permite definir, ¿cierto?, la región del horizonte de eventos. Este tipo de agujero negro, ¿cierto?, determina realmente dónde puede estar el horizonte de eventos a través de una fórmula matemática, ¿cierto?, ¿ya?, de cada agujero negro, ¿ya? Para eso, ¿cierto?, obviamente uno tiene que tener una cierta cantidad, ¿cierto?, por ejemplo, obviamente la masa, ¿cierto?, del agujero negro, ¿cierto?, y también eh, la cantidad de gravedad que pueda llegar a tener, ¿ok? Pero sí, obviamente, el agujero negro de Schwarzschild, ¿cierto? Como dice ahí, es una región del espacio-tiempo que queda limitada por el horizonte de eventos, ¿ya? Es más teórico, ¿ok? Si vemos ahora en la siguiente imagen, ahí se pueden dar cuenta, ¿cierto? Ya en el mismo orden, ¿cierto? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, eh, el orden del agujero negro, ¿cierto? El que está acá, ¿verdad? Sería un agujero negro de Kerr, ¿verdad? ¿Cierto? Está rotando, pero no tiene carga eléctrica. Este tiene una carga eléctrica, ¿cierto? En su centro, ¿verdad? En la singularidad, ¿verdad? Ya no está rotando, pero sí tiene, obviamente, la carga eléctrica. Ya acá tenemos la combinación de los dos arriba, ¿cierto? Tiene carga eléctrica, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene una singularidad en el centro, ¿cierto? Está rodando y tiene masa, y acá solamente la masa que es el que ustedes conocen. Generalmente el agujero negro que ustedes conocen de toda la vida, ¿cierto? Es el de Schwarzschild, ¿ya? Esta representación, ¿cierto? Que tiene, obviamente, una región delimitada, ¿cierto? Y
un cuerpo que obviamente cae y se forma este horizonte de eventos, ¿cierto? Que es este borde que tenemos obviamente a su alrededor, ¿ya? En este último tipo de agujero, ¿cierto? En el de Schwarzschild, uno puede calcular, ¿cierto? Ya a través de esta expresión, ya cuánto mide el horizonte de eventos, cuál es el radio de Schwarzschild, ¿cierto? Ya que esa medida corresponde eh, al tamaño del agujero si lo consideramos esférico completamente. Sabemos que el agujero, ¿cierto? Es casi esférico, ¿ya? Pero al considerarlo como tal, ¿verdad? Obviamente podemos medir, ¿cierto? Teóricamente hablando y matemáticamente hablando, cuál es ese radio, ¿cierto? De Schwarzschild donde G, ¿cierto? Es la constante universal de la gravedad, es 6,667 por 10 elevado a menos 11. El M, ¿cierto? Es la masa del agujero negro. Y el C, ¿verdad? Es la velocidad de la luz en el vacío, que son 300 millones de metros por segundo o 3 por 10 elevado a 8. ¿Ok? Con eso yo puedo calcular, ¿cierto? Y tenemos obviamente una imagen en la cual podemos calcular, ¿cierto? Ese radio que es básicamente la medida del agujero negro. ¿Ya? Es el punto desde la singularidad, básicamente, hasta ese punto donde se encuentra el horizonte de sucesos o de eventos. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiéramos calcular el horizonte de eventos para el Sol, ¿cierto? Estaría a 3 kilómetros, básicamente. ¿Ya? Desde el centro, o sea, estaría dentro del Sol, básicamente. En el caso de la Tierra, por ejemplo, si tenemos una estrella con la masa de la Tierra, sería apenas de 9 milímetros, o sea, prácticamente nada. 9 milímetros, ¿cuánto? Sería más o menos esto, que inclusive, ¿cierto? Si lo acerco a la cámara, esos son como 9 milímetros, más o menos aproximadamente. Ahí estoy, ahí. Esos son más o menos 9 milímetros. 9 milímetros, ¿cuánto es? Es menos de un centímetro, así que es muy poquito. Entonces, obviamente, el rayo de Schwarzschild me permite saber realmente cuál es la medida en parte de un agujero negro, ¿ya? Como yo no puedo saber realmente a ciencia cierta dónde se encuentra la singularidad, es una medida teórica también, ¿ya? Pero sí me entrega una definición bien puntual de lo que es el agujero negro en sí, ¿ya? Finalmente, los detalles de lo que sucede con la materia cuando cae después del horizonte de eventos no se sabe. Ya, obviamente, solo la teoría cuántica podría definirla, pero tampoco. Digamos que no existe que haya allá, más allá de eso. Podemos hablar del falso vacío, por ejemplo, o llegar a los multiversos, el agujero de gusano, pero realmente no se sabe si hay algo dentro del agujero negro o no, si conecta a otros universos, a otros tiempos. Como dije, no se sabe. ¿Ok? Para finalizar, ¿cómo se produce un agujero negro? Bueno, ya eso lo vimos anteriormente, ¿cierto? Ya aquí hay un par de preguntas que están repetidas del tópico, ¿cierto? Anterior, ¿ya? ¿En qué consiste un agujero negro de Kerr, ¿cierto? Aquel que tiene masa, ¿cierto? Y rotación, ¿verdad? ¿Cómo es posible obtener el radio de Schwarzschild? Bueno, solamente sabiendo la masa específicamente del agujero negro en sí, ¿ya? ¿Y para qué sirve, ¿cierto? Para saber realmente cuál es la medida teórica, de verdad, del agujero negro en sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno de Reisner-Nordström y uno de Kerr-Newman? Bueno, el de Kerr-Newman sabemos que tiene las tres características, la masa, la carga eléctrica y el momento angular. Y el de Reisner-Nordström, ¿cierto? No tiene, ¿cierto? Obviamente, el tema de la rotación, es más estática, está en reposo específicamente. No sé si viene alguna otra pregunta. No. Ahí sí. Bueno, y eso, ya como les digo, los agujeros negros siempre son bastante misteriosos, obviamente no tienen mucho tiempo de haberse descubierto como tal, ¿cierto? Ya a través de una imagen, ¿ya? Pero sí son muy contemporáneos, ¿cierto? El tema de los agujeros negros. La investigación todavía está en proceso, siempre se trabaja constantemente con el tema de los agujeros negros, pero obviamente las futuras generaciones, ¿cierto? Son responsables también de lo que pueda pasar realmente con esta investigación de los agujeros negros en sí. Así que eso, pues nada más, espero que les haya gustado estos tipos de videos de cosmología, ¿ya? La idea es que los puedan compartir, por supuesto, ya así a modo, ¿verdad? Ya de agradecimiento, ¿cierto? En principio, este es el video 100, ¿ya? Se van a dar cuenta cuando vean la cantidad de videos, ¿cierto? Al subir este video, vean la cantidad de videos, ¿cierto? Este es el video 100, ¿ya? Así que eso, nada más, espero que, como dije, puedan compartirlo. Me hace mucha ilusión que este video llegue a otras partes, ¿verdad? Del país, por supuesto, también del mundo. Espero, no lo sé. Ya, pero eso. Así que eso. Eh, Se vienen los videos, ¿cierto? De las siguientes partes, así que vamos a ver
que viene más adelante acá en el canal, ¿cierto? En los siguientes videos. Nada más, me despido nuevamente. Soy Diego, y esto es Mundo Física Chile. Hasta la próxima.